Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase de Introducción al Biomagnetismo, parte 8, contraindicaciones absolutas. Entonces voy a compartir la pantalla y espero que todos me puedan ver. Ahí está. Recuerden que esta es una serie de videos gratuitos que subimos a nuestro canal de YouTube. Me pueden encontrar como David Gois y acuérdense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que subimos semanalmente. Entonces, recuerden que también en la descripción del video de YouTube, ahí van a encontrar ustedes este documento, bueno, el link para descargar este documento, que es un link de Google Drive. Ustedes le dan clic y lo pueden descargar para tener un acercamiento más eh, significativo al biomagnetismo. Entonces, el día de hoy nos toca ver la parte de contraindicaciones. La vamos a dividir en dos partes, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Y para ello nos vamos a ir aquí primero a esta página, ya que estas contraindicaciones son muy amplias, sobre todo las relativas, incluyen algunas cuestiones que tenemos que estudiar más a profundidad la próxima semana. Entonces, en las contraindicaciones absolutas del biomagnetismo, de esta terapia, vamos a ver que el principal motivo por el cual no se recomienda hacer un rastro de biomagnetismo es las situaciones o los escenarios que ponen en riesgo la vida del usuario. Específicamente, las emergencias médicas o que requieran una hospitalización de manera inmediata. Por ejemplo, un infarto al corazón. Entonces, si un paciente empieza a tener mucho dolor precordial, ese dolor se empieza a ir hacia el brazo izquierdo, empieza con falta de aire, comienza a sentir una sensación de muerte inminente, pues entonces no va a ser un candidato para que en ese momento le digamos, a ver, espérate, acuéstate, vamos a colocar imanes. No, lo ideal en esos casos es acudir a nuestro sentido común y llevarlo a un centro hospitalario, porque lo más importante es prevenir precisamente que este infarto se siga propagando o este preinfarto llegue a ser un infarto y tenga más complicaciones. De manera que la pregunta surge, ¿y no hay algo que podamos hacer los biomagnetistas? Sí, para eso existe el rastro a distancia. El rastro a distancia es útil para este tipo de escenarios en los cuales es difícil por el tiempo acostarlo y hacer una relajación y colocar imanes durante 2 horas, porque el tiempo es muy importante. Tenemos que ir, vamos contra el tiempo, tenemos que actuar muy rápido y llevar a los usuarios inmediatamente al hospital. Pero en el trayecto que va de la casa o del lugar donde fue el accidente o la sintomatología intensa, del punto A al punto B, que sería el hospital, el punto B, en ese trayecto podríamos utilizar los imanes. Sobre todo lo hacemos cuando ya conocemos la terapia, que de pronto, en vez de colocarnos los imanes nosotros, digamos, en ese trayecto hacia el hospital, pues le pedimos a alguien que nos revise o que nos coloque los imanes, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, que me habla algún familiar o algún amigo y me comenta que va hacia el hospital por alguna situación, un accidente, una fractura, porque su esposo a lo mejor está embarazada y está a punto de dar a luz, en fin, que si pudiera yo ponerme los imanes en mí o en alguien más para ellos. Y eso se puede hacer, pero es un poco complicado de hacer, ya que requiere, como habíamos dicho, de cursar nuestro primer nivel y haber también completado nuestro segundo nivel. Y recuerden que el primer nivel consta de 120 horas, entonces vamos a requerir 120 horas de primer nivel más 120 horas de segundo nivel para poder hacer, digamos, esa ayuda o podamos implementar esa ayuda que necesitan a veces los usuarios a distancia. A veces se ha hecho y se hace con el afán de complementar, con el afán de, bueno, no con el afán, se hace con la idea de ayudar de manera energética al usuario durante ese momento que apremia el tiempo de llegar al hospital. Entonces, si un paciente llega con síntomas de infarto o síntomas muy intensos, severos,
o incluso alguno de los estados que estamos viendo aquí, un accidente cerebrovascular, una hemorragia, un estado de shock, etcétera, una obstrucción aérea. O sea, si llega alguien, es que no puedo respirar, y que porque de pronto se le atoró un pedazo de comida o porque de pronto tiene una enfermedad que no le permite respirar, no es el mejor momento para poner imanes. Lo ideal aquí sería eh, referirlo siempre a un hospital. Podemos ayudarlos a distancia, sí, pero incluso ayudarlos a distancia requiere también cierta preparación. Por lo que si de pronto los biomagnetistas quieren ayudar a las personas a distancia en sus primeras horas de curso, de pronto en su primer curso, sin haber estado familiarizado con el atendimiento de usuarios regulares, no urgentes, y si tampoco tienen conocimientos médicos o conocimientos del área de la salud, de pronto no se recomienda que lo hagan, ya que se presta a malas interpretaciones. Entonces, yo conozco como médico muy bien todas estas condiciones y bueno, también las conoce bien una enfermera, un fisioterapeuta, un nutriólogo o incluso alguien que ha estudiado el área de las ciencias de la salud. Entonces, es muy importante que si nosotros no estamos muy relacionados a esta área y o tampoco tenemos gran experiencia comunicándonos con los usuarios y tampoco tenemos experiencia, estas 240 horas que se requieren tomando el curso y las clases de seguimiento y la práctica en par biomagnético. Si no tenemos alguna de estas tres condiciones o las tres, se recomienda que de preferencia refiramos a el atendimiento a distancia también con un profesional, con alguien más profesional en el área del biomagnetismo, ¿no? Un biomagnetista médico, un biomagnetista del área de la salud, un biomagnetista que tenga más experiencia, o un biomagnetista que ya haya completado por lo menos sus primeras 240 horas de entrenamiento. Entonces, de pronto, como que estamos estudiando biomagnetismo y alguien se entera, y no llevamos ni un día de curso, ni 10 horas de curso, y ya quieren que resolvamos a lo mejor cuestiones muy complicadas. Y hay que tener paciencia y sobre todo entender que toma un poco de tiempo el aprender a comunicarnos asertivamente con las personas, ya que de lo contrario podríamos generar falsas esperanzas de curación, podríamos generar conflictos o malas interpretaciones por parte de nuestros usuarios y también nosotros nos colocaremos en una situación un poco estresante, en el sentido en que estaríamos improvisando muchas de nuestras conversaciones con los usuarios o estaríamos comprometiéndonos de más en muchas de estas situaciones. Entonces, por eso se recomienda que en estos estadios muy avanzados, número uno, primero, vayamos directo al hospital. Y número dos, si queremos ayudar, ayudemos a distancia si estamos preparados o si no lo estamos, refiramos a alguien que sí lo esté. Y bueno, estas condiciones que estamos viendo aquí son condiciones que ponen en peligro la vida, son condiciones muy severas, el infarto al corazón, el accidente vascular cerebral, la hemorragia severa, o sea, digamos que si alguien tiene un accidente de auto y pierde una extremidad y empieza a sangrar, pues no va a ser el mejor momento para colocar imanes. Pero sí podemos ayudar a distancia, ya que sepamos que el usuario pues, está en el hospital y pues está en cirugía tal vez, simplemente como una medida energético-informacional complementaria para nuestros usuarios. Tampoco con el afán de decir, bueno, la terapia es lo que lo va a salvar. No, lo que lo va a salvar es el atendimiento médico. Pero si nosotros confiamos mucho en la técnica y consideramos que el usuario, su deseo es o así lo manifestó antes de entrar al hospital, que por favor le hicieran un rastro a distancia porque confía mucho en la técnica, bueno, pues lo podemos hacer. Tampoco presionar para hacerlo o decir, si no lo hacemos, si no hacemos un rastro a distancia, si no hacemos una terapia a distancia, se va a morir, ¿no? Eso definitivamente va en contra de, de las cuestiones éticas en salud y también de las cuestiones humanitarias e incluso cuestiones legales. Entonces, es muy importante que si un usuario conoce la terapia, ha visto los beneficios de la terapia en él o en otras personas, y si llegase a presentar alguna de estas situaciones y por alguna razón tiene que ir al hospital, él puede pedir un rastro a distancia, ¿no? Puede pedir a un familiar, oye, mira, me parece que estoy teniendo adormecimiento en el brazo, puede ser que sea un accidente vascular,
llévame al hospital y si puedes, por favor, háblale a mi biomagnetista de confianza para que haga un rastro a distancia. Él sabrá si está bien preparado o me refiere a alguien más. Y yo, por mi parte, pues me voy a enfocar en la parte médica, ¿no? Como paciente. Entonces, de esa manera se puede actuar siempre y cuando sea deseo también del usuario. Si el usuario no está de acuerdo y uno de los familiares, digamos que incentiva mucho a que se haga el rastreo, aunque el mismo usuario no lo desee, de pronto puede ser una situación un poco conflictiva. Entonces, de preferencia que el usuario esté lo más consciente posible de pedir esta ayuda y si no está consciente, que sea un familiar directo el que la pida. Eh, por otro lado, lo importante es que el atendimiento médico nunca se vea retrasado. Estas condiciones que vemos aquí son muy severas, pero, por ejemplo, alguien que recibió un infarto al corazón, aquí está mi gatito, alguien que recibió un infarto al corazón, de pronto puede decir, bueno, yo tuve un infarto hace un año, pero ¿me pueden poner imanes? Bueno, si ya pasó la urgencia, si ya estamos en casa, si ya los médicos nos han dado de alta por alguna de estas condiciones, claro que podemos poner imanes. Lo mismo en el accidente vascular cerebral, o sea, tal vez todos tenemos una abuelita o tuvimos una abuelita, la cual, o un abuelito, quien tal vez pudo haber tenido un accidente vascular cerebral, chiquito o pequeñito. Digo, si ya pasó la urgencia, no hay ningún problema, podemos colocar imanes, igual cuando en algún momento el paciente pudo haber sido hospitalizado por alguna hemorragia, algún estado de shock, alguna obstrucción aérea. Los últimos dos son ya estados de medicina intensivista, hipoperfusión tisular y coagulación intravascular diseminada. Son condiciones en las cuales la mortalidad es muy alta. Este tipo de condiciones médicas tienen una alta letalidad y los usuarios requieren atendimiento en la sala de cuidados intensivos. Entonces, ahí también podríamos colocar imanes, pero no obstruyendo el trabajo de los médicos. O sea, nunca les pedimos nunca a los que son usuarios que de pronto intenten filtrar unos imanes a este tipo de salas y querer colocar los imanes directamente en el usuario, porque podríamos llegar a entorpecer el trabajo de los médicos. Y además podríamos también lastimar algunos aparatos, ¿no? De pronto el aparato para hacer el electrocardiograma, pues podría verse entorpecido si de pronto colocamos los imanes muy clandestinamente, ¿no? Entonces, y además porque no es correcto. El médico no se mete a la consulta de bueno, al espacio de trabajo del biomagnetista a decir, no hagas esto. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos invadir el espacio de trabajo de los médicos para entorpecerlo o para cuestionarlo o, digamos, cuestionarlo de manera inapropiada o para de pronto querer ayudar de una manera en la que tal vez no va a ser la más propicia para los usuarios. Entonces, estos pacientitos que van a estar en el hospital por alguna de estas condiciones, porque les falte el aire, porque hayan perdido sangre, porque tengan sepsis, porque están teniendo un infarto o tuvieron un infarto hace unos días, bueno, se les puede ayudar a distancia, siempre y cuando quien lo haga, vuelvo a repetir, tenga la preparación adecuada para poder hacerlo. Si se puede que el biomagnetista sea del área de la salud, mucho mejor para poder tener una mejor comunicación con los usuarios y con los familiares del usuario y no dar falsas esperanzas de curación o generar crisis emocionales en los familiares para tener el mejor tacto y la mayor empatía con los mismos. Entonces, déjenme ver si hay alguna preguntita aquí. Dice un paciente con trombosis. Bueno, hay que entender que los pacientes con trombosis pueden tener muchas afecciones. Entonces, por ejemplo, aquí cuando decimos accidente vascular cerebral, una de esas variantes es cuando el trombo, el coágulo de sangre, se atora en el sistema nervioso central, en las arterias que irrigan al sistema nervioso central, a nuestro cerebro. Entonces, si ese trombo se va al cerebro, se le llama accidente vascular cerebral, pero ese trombo también se puede ir al corazón, se llama infarto al corazón, o se puede ir a los pulmones, sí, a las arterias que irrigan a los pulmones, se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, lo importante es que si el evento está siendo agudo, si el paciente no puede respirar, siente mucho dolor, siente mucha inflamación, bueno, siente
mucha sintomatología, mejor dicho, tiene una sensación de muerte inminente y nosotros no debemos retrasar el atendimiento médico. Eso ha pasado mucho, que de pronto podemos ir con nuestro biomagnetista, sentirnos muy bien de muchas cuestiones y pensar que ante las urgencias también podemos ir con él. Y de preferencia, siempre ante alguna emergencia, ante alguna urgencia, un cambio súbito de conciencia, un desvanecimiento repentino, sin causa aparente, un dolor muy fuerte, una falta de oxígeno, vayamos siempre al hospital. No retrasar. Entonces, en el caso, colocar aquí escriben una trombosis. Bueno, si la trombosis está afectando de manera muy importante en el usuario en este momento, pues hay que ir al hospital. Ya una vez que salga, podríamos colocar imanes directamente. Ahora, si el paciente tiene riesgo de tener una trombosis y nosotros tenemos cierto desconocimiento en torno a esta enfermedad, lo ideal sería igual un atendimiento a distancia. Siempre que nosotros carezcamos de cierta información en cuanto al usuario, en cuanto a su estado de salud, y sobre todo en este tipo de cuestiones en donde puede ser un poco delicado, lo ideal sería proceder con un atendimiento a distancia y poco a poco, conforme el usuario y su médico consideren que está más estable, está en condiciones para estar en casa, en condiciones para hacer su vida normal, bueno, ya podríamos directamente colocar los imanes en la persona. Pero bueno, estos serían las contraindicaciones absolutas y la próxima semana hablaremos de las contraindicaciones relativas. Aquí, bueno, tenemos una imagen de un paciente que se está infartando y este no va a ser el mejor momento para colocar imanes. Este va a ser el mejor momento para llevarlo al servicio médico y que sea atendido de la manera apropiada. ¿Lo podemos apoyar? Sí, de preferencia si tenemos la preparación adecuada, la experiencia, en fin, los conocimientos, sobre todo para llevar una relación empática y profesional con el usuario o con los familiares del usuario que están pidiendo el atendimiento a distancia. Y más adelante, la próxima semana, hablaremos de las contraindicaciones relativas, porque estas no son urgencias médicas, pero sí son situaciones controversiales que desde el punto de vista legal y ético es importante tomar en consideración. Y las hablaremos la próxima semana. Voy a compartir pantalla. Dice, doctor David, en caso de alguien muy cercano como la mamá, la abuelita, el esposo, ¿podemos colocar imanes mientras llega la ambulancia? Sí y no. De pronto va a llegar la ambulancia y los paramédicos van a querer escuchar el pulmón, van a querer colocar la lamparita en las pupilas, van a querer evaluar, no sé, algunos signos neurológicos, van a querer tomar la presión y si de pronto los imanes están obstaculizando en la labor de los paramédicos, sería conveniente a lo mejor, pues en dado caso, colocar muy pocos imanes, digamos, vamos a suponer que mi abuelita se desmaya, bueno, pues en ese momento le hablo a la ambulancia, como médico, pues revisaría sus signos vitales, pero si no fuera médico, pues igual simplemente colocaría pocos imanes para que cuando lleguen los paramédicos no dificulten las labores profesionales que ellos tienen que hacer con nuestro familiar. Además de que en estos casos no es tan fácil, generalmente los biomagnetistas pueden entrar en un estado un poco de bloqueo emocional. Entonces, siempre es bueno como biomagnetistas tener un par de imanes a disposición porque nunca sabes cuándo te vas a doblar el tobillo y rápidamente te lo puedes poner, digamos, en lo que llegas con tu médico o te vendas el pie, en fin. Pero en el caso de las urgencias en donde hay que ir al servicio médico, de preferencia, si vamos a colocar imanes, que no retrasen el atendimiento de las demás personas. Bueno, el atendimiento de los usuarios, perdón. El atendimiento por parte de los paramédicos o de los médicos hacia los usuarios. Dice, doctor David, si tienes un trombo en una cavidad en el corazón, ¿se puede tratar con biomagnetismo o tienes que operarte si te dicen
si te dicen es inoperable. Bueno, aquí es una pregunta un poco rebuscada, ¿no? Cuando algo no es operable, pues el biomagnetismo siempre es una buena opción, ¿no? A veces hay tumores en el cerebro o órganos que de pronto los médicos comentan que puede ser más un riesgo que un beneficio la operación y el biomagnetismo, más que tratar o ayudar a tener una mejor adaptación a esa condición de salud. Ujú. Dice, si sale el paciente de cirugía de una válvula mitral, ¿puedo poner pares, puedo poner ciertos pares o realizar el rastreo? Bueno, estas igual son preguntas que nos hacen nuestros alumnos desde un nivel. Eh, pues lo ideal siempre en biomagnetismo es revisar todo, siempre, siempre, siempre. Cuando un biomagnetista de pronto se bloquea un poco, porque a veces pasa que los biomagnetistas nos podemos bloquear cuando se pone mal un familiar, cuando nos ponemos mal nosotros. A veces optamos por utilizar ciertos protocolos, ¿no? Digamos, si es normal, si ante una cuestión, incluso a los médicos nos pasa, ¿no? Imagínense un médico urgenciólogo que le dicen, acaba de llegar tu mamá al hospital. Pues de pronto ese mismo médico se puede bloquear y pedirle a otro profesional que le ayude, ¿no? A otro médico que le ayude a revisar a su madre. O digo, yo pediría eso, ¿no? Tal vez haya médicos que sí los puedan revisar y sí los puedan operar, pero es normal y es entendible que de pronto, si nosotros o alguien cercano a nosotros, como biomagnetistas, eh, está padeciendo alguna enfermedad, algún síntoma, algún síndrome, en fin, y al principio, sobre todo, nosotros nos empezamos a bloquear, bueno, podamos optar por algún protocolo, por referirlo con otro biomagnetista, por esperar el atendimiento médico y posteriormente, ya que estemos un poco más tranquilos, hacer toda una revisión. Ujú. Finalmente, lo importante aquí es entender que todo tiene que ser encaminado en beneficio de los usuarios, ya que muchas veces el usuario, ante estas situaciones críticas, ante estas situaciones de infarto, de accidente vascular cerebral, pueden, generalmente la mente puede obstaculizarse un poco y se pueden tomar malas decisiones que parecerían ilógicas, pero que en esos momentos suceden. Como por ejemplo, que de pronto a alguien le esté faltando la oxigenación, le esté faltando el aire, y en vez de llevarlo a un hospital, lo llevan con un biomagnetista. O sea, eso ha pasado. Entonces, incluso ha pasado que le está faltando el aire en la noche y se esperan hasta el otro día para llevarlo con el biomagnetista, ¿no? Entonces, lo ideal sería no esperarse hasta el otro día y no llevarlo con un biomagnetista, sino que llevarlo en ese momento en que empieza la falta de aire a un servicio de salud. Pero es entendible que ante este tipo de situaciones, en nuestro cerebro pueda operar mal, o sea, pueda tener un cambio en la lógica de pronto de lo que de lo que estamos pensando. Por eso es que el biomarxista debe orientar y poder decir, ok, yo no puedo atender este caso porque representa una urgencia médica. El usuario tiene mucho dolor, no puede respirar, se siente muy mal, no puede ni siquiera estar acostado en la camilla, eh, está muy deshidratado, está vomitando mucho, está sangrando, en fin, debe acudir con un profesional de la salud, debe acudir a un hospital y una vez que salga y esté más estable y el médico considere también que está estable, entonces sí ya lo podría yo revisar. Bueno, espero que haya quedado claro. De pronto, vuelvo a repetir, parece lógico, pero cuando uno vive momentos así, no es tan fácil, no es tan fácil y uno puede pensar de una manera diferente. Se puede uno ofuscar, se puede uno bloquear, se puede uno em, pensar muchísimas cosas que no tienen coherencia, pero incluso ya después uno dice, ¿cómo pude haber pensado eso? Bueno, es normal, es común incluso que suceda. Pero lo importante es que si sucede en el contexto del biomagnetismo, no retrasemos el atendimiento médico y siempre respiramos de manera apropiada. Bueno, chicos, cuídense mucho. Espero que les haya servido esta clase. Dice, muy claro y muy necesaria la información. Muchas gracias, Ian. Y recuerden que estos videos los subimos a YouTube y ahí ustedes los pueden también ver o
enviar a sus conocidos también si tienen alguna duda. La próxima semana vamos a hablar acerca de las contraindicaciones relativas que tiene que ver sobre todo con cuestiones legales o controvertidas o controversiales. Cuídense mucho, chicos, y que estén muy bien. Hasta pronto.